Buena tarde, querida comunidad de Santa María de la Natividad. Esta semana, cuarta semana de Cuaresma, el evangelio que vamos a reflexionar es acerca del ciego de nacimiento. En este momento es un evangelio de San Juan que nos lleva a la meditación de la luz. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos, y el ciego le dijo: «Ve a lavarte en la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?». Unos decían: «Es el mismo». Otros: no es él, sino el que parece». Pero él decía: «Yo soy». Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús había ido y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puse lodo en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?». Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: «¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos?». Él les contestó: «Que es un profeta». Les replicaron: «Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones?». Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró les dijo: «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?». Él le contestó: «¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?». Jesús les dijo: «Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es». Él les dijo: «Creo, Señor», y postrándose lo adoró. Entonces le dijo a Jesús: «Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos». Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: «¿Entonces nosotros estamos ciegos?». Jesús le respondió: «Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado». Palabra del Señor. Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las buenas obras transforme su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Esta lectura del ciego de nacimiento nos lleva a conocer realmente nuestra ceguera espiritual, lo que no podemos ver, lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos pide. El ciego de nacimiento no solamente tenía una ceguera corporal, sino a la vez, a lo mejor, una ceguera espiritual como los fariseos, porque creía que había nacido ciego por el pecado de sus padres, cosa que no era así y cosa que la cultura de ese tiempo le hacía parecer. Pero la ceguera que él tenía era más corporal que espiritual. Todos aquellos que creían en Dios a su manera tenían esa ceguera espiritual, esa luz que vino al mundo y que no quisieron ver, esa luz que se les dio para llegar a los preceptos de Dios, para seguir esos mandamientos, como decían ellos que seguían a Moisés. Esa continuación de Moisés era Jesús. Era esa luz que se nos da
Por eso en este cuarto domingo o esta cuarta semana de Cuaresma, en la que llamamos Letaré, que es alegría, en la que se nos da ese anuncio de la luz, esa luz en la que vamos a renacer en la próxima fiesta pascual, Dios nos pide que quitemos esas cegueras espirituales, que escuchemos a nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón y estos 40 días de reflexión son para llegar a esa luz, para renovar esa luz, para resucitar con Cristo a una nueva vida. Vamos en esa cima hacia esa montaña santa, vamos a ese calvario a dejar esos pecados, vamos a dejar aquello que no nos lleva a Dios. Y ya que estemos en esa cima, en ese madero, en esa cruz, dejar todo aquello que no nos lleva a Dios, para resucitar en ese sepulcro, para dejar esos lienzos sobre ese sepulcro con Cristo y poder llegar a la luz eterna que es Dios, con nuestras obras hacia nuestros hermanos, con esas obras de caridad que nos pide la Iglesia dentro de estos 40 días. Eso es lo que realmente es la luz espiritual, llegar hacia Él, dejar en ese madero todo aquello que no nos permite llegar a Él, así como ese ciego tuvo la fe en Dios y recuperó esa vista, nosotros también recuperar nuestra vista, tener esa luz que nos tiene que llevar hacia Él. Ese es el Evangelio de hoy. Seguir la luz, entender quién es la luz y no cegarnos como esos fariseos que lo tuvieron y no creyeron en Él y siguieron en esa ceguera que hasta la fecha no les deja acercarse a Dios. Pues en esta semana les pedimos que en ese sentido de luz, en ese sentido de esta semana de alegría, podamos convertir esa ceguera corporal y espiritual a la luz de la Pascua, que ya está próxima, y que podamos resucitar con Cristo.